Saludos, centinelas. Aquí habla el multiverso revelado. Y hoy la verdad sale a la luz. Un nuevo Superman está llegando. Pero no como esperábamos. James Gunn ha soltado una bomba. El título oficial de Superman 2 será El Hombre del Mañana. Y su estreno ya tiene fecha. 9 de julio de 2027. ¿Coincidencia? No. Justo antes del regreso de Pattinson en The Batman 2. 2 películas, 2 versiones, mismo año. ¿De verdad no hay conexión? Algo no encaja. Y lo vamos a destripar. Antes de continuar, si este tipo de contenido te conecta con las noticias y teorías más calientes del universo geek, suscríbete ahora. Estamos a punto de alcanzar una meta importante en el canal, y tu apoyo con esa suscripción puede marcar la diferencia. Además, así no te perderás los próximos vídeos, que van a ser aún más intensos. Y dime en los comentarios, ¿desde qué país y ciudad estás viendo esto? Voy a leer todos y responder lo que pueda. Me interesa saber dónde están los verdaderos centinelas del multiverso. Cuando James Gunn reveló el arte conceptual de Superman, Man of Tomorrow, no solo confirmó el título y la fecha, reveló la dirección exacta que está tomando el nuevo DCU. Y no es una simple secuela, ni siquiera es solo un nuevo capítulo. Es un cambio de paradigma. Lo que muchos pasaron por alto es que este anuncio no llega solo. Llega acompañado de una estrategia quirúrgica: posicionar al Superman de David Corenswet como el eje emocional del nuevo universo, justo antes del regreso oscuro y desconectado del Batman de Matt Reeves. ¿Casualidad? No. Gunn está plantando algo. Una dualidad. Una comparación inevitable. Superman como símbolo de esperanza interplanetaria, mientras que Batman sigue atrapado en su miseria gótica. Pero lo más inquietante está en los detalles. La fecha elegida no solo es una maniobra editorial, es un mensaje. En el universo Gunn, El Hombre del Mañana no es solo un título, es una declaración de intenciones. Superman no será el Boy Scout de antes, ni el dios inalcanzable de Snyder. Será algo intermedio. ¿O peor? Y atención a esto. En la imagen promocional, el traje es más fiel que nunca al cómic, pero con una textura que sugiere algo más. Una evolución. Una carga. Y en segundo plano, algo sutil, casi imperceptible. Una figura oculta. Un indicio visual que podría reescribir lo que creemos saber del antagonista. Pero eso te lo muestro en un instante. Porque hay una capa más profunda. Y comienza con una alianza que nadie vio venir. ¿Y si Lex Luthor no es el villano esta vez, sino el aliado? Cuando James Gunn publicó el arte conceptual de Man of Tomorrow, la primera reacción fue enfocarse en el traje de Superman. Pero el verdadero mensaje estaba en el otro lado del encuadre. Lex Luthor, con su armadura de combate. No es una simple elección estética, es una declaración. Lex va a entrar en el campo de batalla, pero no del lado que imaginas. La narrativa tradicional siempre ha situado a Lex como el antagonista por excelencia. Manipulador, narcisista, obsesionado con el control y el desprecio hacia los metahumanos. Pero aquí hay un giro. El propio Gunn ya dejó claro que Superman Legacy no fue pensado como una historia cerrada, sino como el primer paso de una saga más compleja. Al final de la primera película, Lex es enviado a prisión. Un eco directo de All Star Superman. Y, al igual que en aquella historia, el encierro no significa inactividad, significa planificación. En los cómics de Grant Morrison, Lex no necesita libertad para mover los hilos. Desde su celda, reorganiza el mundo. Aquí, Gunn parece estar siguiendo el mismo camino. Presentar un Lex que, ante la amenaza de Brainiac, se convierte en la única mente capaz de igualar su nivel de cálculo y estrategia. ¿Una alianza? No exactamente. Más bien una tregua forzada. Porque cuando el enemigo controla la tecnología, el conocimiento y la historia misma de los kryptonianos, incluso un genio humano se vuelve necesario. Pero hay una segunda lectura en todo esto. Lex no solo ayuda a Superman porque quiere salvar el mundo, lo hace porque quiere acceso. Brainiac posee una inteligencia y una colección de datos
que van más allá de cualquier superordenador terrestre. Y Lex, en el fondo, nunca dejó de creer que el mundo estaría mejor bajo su control. Esta alianza puede parecer momentánea, pero también puede ser la puerta para su resurrección mediática. Un Lex rehabilitado ante los ojos del público. El salvador inesperado. Ahora piensa en esto. Si Brainiac llega con toda su capacidad de coleccionar ciudades, mundos y civilizaciones, ¿no necesitaría Superman un equipo más amplio? ¿Y si el primero en sentarse a la mesa es su peor enemigo? La pregunta real no es si Lex va a traicionar a Superman. Eso es casi inevitable. La pregunta es cuándo lo hará. Y si, para entonces, no será ya demasiado tarde. Porque hay una figura que puede complicarlo todo. Y no es ni Lex, ni Superman, ni Brainiac. Es alguien que ya apareció, pero aún no mostró de qué lado está. Desde el final de Superman, Legacy, una secuencia quedó flotando en la memoria de muchos. Supergirl, ebria, bajando del espacio para recoger a Krypto. Una escena que, en apariencia, funciona como gag final. Pero en el contexto del nuevo DCU, es algo mucho más importante. Un punto de conexión entre dos líneas narrativas que van a converger en Man of Tomorrow. James Gunn ya ha insinuado que la secuela de Superman no sería una simple continuación, sino una historia coral. Un evento de la superfamilia. Y eso cambia completamente el enfoque. No estamos ante un Superman solitario enfrentando a Brainiac. Estamos ante un núcleo kryptoniano expandido, con Kara Zor-El asumiendo un rol fundamental. Y no solo por su poder, sino por su memoria. Porque ella sí conoce a Brainiac. En los cómics, y especialmente en juegos como Injustice 2, Supergirl es testigo directo del ataque de Brainiac a Krypton. Ella recuerda el trauma, la tecnología, las tácticas. Superman no. Él llegó a la Tierra cuando todo ya había sido destruido. Esa diferencia de origen convierte a Kara en una pieza estratégica. Ella no solo es prima, es sobreviviente, testigo de lo que Brainiac puede hacer. Pero hay más. En el cómic Woman of Tomorrow, Supergirl viaja a un sistema con un sol rojo, donde puede emborracharse, sangrar y morir. Es allí donde aprende lo que significa ser heroína sin los poderes de siempre. Y aunque la película basada en ese cómic aún no se ha estrenado, el universo que construye Gunn parece estar preparando el terreno para que, tras su viaje personal, Kara regrese a la Tierra, justo a tiempo para enfrentarse con Brainiac. Y hay otro nombre que resuena en los bastidores: Lobo. Jason Momoa ha sido vinculado al personaje en múltiples ocasiones, y aunque no aparece en el cómic original The Woman of Tomorrow, Gunn ya dejó caer que podría ser introducido como un antagonista contratado, precisamente para cazar kryptonianos. No sería extraño que su primera aparición fuera en la película de Supergirl, pero que su verdadero enfrentamiento ocurra después, en Man of Tomorrow. Porque si Brainiac ataca, si las cápsulas embotelladoras empiezan a activarse, y si Lex está colaborando, entonces la Tierra necesitará más que un solo Superman. Necesitará una familia entera. Y no todos ellos estarán del mismo lado. Uno de ellos, quizás, ni siquiera sea kryptoniano, aunque sepa demasiado sobre ellos. Y ahí es donde las cosas se complican. El arte compartido por James Gunn no es un simple teaser visual, es una hoja de ruta simbólica. En primer plano, Superman con un traje que respeta al milímetro el diseño clásico de los cómics, en particular las versiones de Jim Lee, pero con una textura más densa, más alienígena. En el fondo, Lex Luthor enfundado en su Power Suite, con líneas que remiten directamente al estilo de Mitch Gerads. Pero lo que realmente llama la atención es lo que no se muestra. La imagen no presenta un enemigo visible, no hay presencia directa de Brainiac. Sin embargo, lo que sí hay es una tensión implícita, el cielo nublado. El ángulo bajo que convierte a Superman en figura casi mitológica. Y, sobre todo, un patrón geométrico al fondo, casi imperceptible, que recuerda a las estructuras tecnológicas que Brainiac ha usado en adaptaciones previas, como Krypton o incluso Injustice. Una arquitectura demasiado perfecta, demasiado artificial, demasiado ajena. Y si miras con atención, hay otro detalle inquietante: la iluminación.
Mientras Superman aparece iluminado desde abajo, Lex lo está desde atrás, como si ambos mirasen en direcciones opuestas, ante la misma amenaza. Esta simetría invertida no es accidental. Es una composición clásica de alianza forzada. Dos personajes enfrentados, obligados a mirar al mismo enemigo. La armadura de Lex, por su parte, no parece improvisada. Todo indica que no es creación suya, sino adaptación. Y aquí entra una hipótesis sólida. ¿Y si Lex ha logrado replicar parte de la tecnología kryptoniana? O incluso algo del propio Brainiac. Ya en Superman, Legacy quedó claro que Lex tiene acceso a información privilegiada sobre el origen de Kal-El. Si a eso se suma su capacidad de manipular narrativa pública, el Power Suit podría ser más que defensa. Podría ser símbolo de autoridad terrícola frente a lo alienígena. En términos visuales, todo apunta a una película que mezclará ciencia ficción fría con iconografía clásica. No veremos un Krypton lleno de cristales brillantes. Veremos estructuras biomecánicas, maquinaria viva, diseños que beben del retrofuturismo de los 80, pero con una estética muy siglo XXI. Algo más cercano a Blade Runner que a Smallville. Y todo esto antes de que se revele el nuevo diseño de Brainiac, porque esa quizás será la pieza más controvertida del DCU. ¿Lo mantendrán con su estética de androide con piel metálica y ojos púrpura? ¿O apostarán por una versión más orgánica, más alienígena, más distante de lo humano? Hay un precedente que puede dar pistas, y se esconde en una de las franquicias menos esperadas. Pero eso te lo explico en el último bloque. Porque lo que hay detrás del nombre, el hombre del mañana, no es solo una promesa, es una advertencia. Durante años, Brainiac fue el gran villano que casi llegó al cine. Estuvo en borradores tempranos de Man of Steel 2 con Henry Cavill, fue sugerido en la serie Krypton como amenaza de fondo, y dominó como jefe final en el videojuego Injustice 2, pero en pantalla grande, nunca encontró su espacio. Hasta ahora. James Gunn ha decidido colocarlo en el centro del conflicto, y no es solo una cuestión estética o de poder, es estratégica. Brainiac representa algo más que una amenaza física. Es la idea de control absoluto disfrazada de perfección lógica. Colecciona civilizaciones, encapsula ciudades, elimina todo lo que no encaje en su patrón, y lo hace convencido de que está salvando el conocimiento. Esa frialdad ideológica lo convierte en un antagonista perfecto para un Superman que aún está definiendo su legado. No es Zod, que actúa por trauma y venganza. No es Luthor, que manipula por ego. Brainiac actúa por razón. Y eso es mucho más peligroso. Además, en términos narrativos, Brainiac permite algo que ningún otro villano del DCU ofrece hoy: escala cósmica. Puede conectar con Argo City y la historia de Supergirl, justificar la aparición de Lobo como cazarrecompensas intergaláctico, y abrir las puertas a otros mundos sin necesidad de forzar un multiverso. Es la expansión natural de la amenaza. Un Thanos del conocimiento, con método quirúrgico en vez de fuerza bruta. En los cómics de Superman, Brainiac y New Krypton, esta amenaza no solo redefine la relación de Clark con sus orígenes, también obliga a la humanidad a decidir si puede confiar en un alienígena como protector. Este dilema ya fue planteado en Legacy, cuando se reveló que el mensaje de Jor-El sobre conquistar el planeta era real. Ahora, con Brainiac llegando a la Tierra, ese temor colectivo se reactiva. ¿Y si los kryptonianos no son la solución, sino el problema? Pero lo más interesante es lo que se insinúa entre líneas. En el material promocional de Legacy, ya había arte conceptual de Brainiac en los sets. Eso confirma que su presencia estaba prevista desde antes del rodaje. Gunn no improvisó, solo aplazó. Sabía que la historia de Superman debía comenzar con algo íntimo: Lex, la identidad, el legado, antes de escalar a lo inevitable. Porque Brainiac no es un evento aislado, es la puerta. Y si eso es cierto, entonces lo que venga después de Man of Tomorrow podría no ser una simple tercera parte. Podría ser el primer crossover mayor del DCU. Y Brainiac, lejos de ser el clímax, sería apenas el inicio. El detonante.
El error de cálculo. El nuevo punto cero. Y todo empieza con una palabra escrita en el pecho de Kal-El. Mañana. Pero, ¿de quién será ese mañana realmente? El título Man of Tomorrow no es solo una referencia nostálgica. Es una redefinición simbólica del propio Superman dentro del nuevo canon del DCU. Ya desde Legacy, James Gunn dejó claro que su Clark Kent no era un mesías sin grietas, sino un joven que creció creyendo que era un ángel, hasta descubrir que no era un enviado, sino un sobreviviente de una civilización con un pasado cuestionable. Ese dilema interno marcó la base emocional de la primera película, pero en esta secuela, lo que está en juego no es su pasado, sino el futuro que decide construir. En los cómics clásicos, el hombre del mañana siempre fue el ideal utópico, el símbolo de lo que la humanidad podría llegar a ser si siguiera el ejemplo de Superman. Pero aquí, ese símbolo está tensionado. El mensaje de Jor-El, aquel que Lex reveló al mundo, no era un fraude, era auténtico. Y eso dejó una sombra sobre el legado kryptoniano. ¿Puede un mundo confiar en alguien cuya existencia fue diseñada para dominar? Este dilema se reabre con Brainiac. Porque si una entidad superior llega a la Tierra para preservarla dentro de una cápsula, como ya hizo con otras civilizaciones, ¿no se convierte Superman en el reflejo inverso? Él vino del exterior, pero decidió integrarse. Brainiac viene del exterior, para encapsular, archivar y controlar. Dos formas opuestas de responder al trauma de haber perdido un planeta. Pero el matiz más inquietante está en lo que Gunn no dice, pero sugiere: si Lex Luthor es liberado, si Supergirl regresa con Krypto, si Lobo ronda el sistema solar y si Brainiac activa una respuesta global, entonces Man of Tomorrow no será solo un título, será una pregunta abierta. ¿Quién representa realmente el futuro de este mundo? ¿El alienígena que decidió quedarse? ¿La prima que recuerda lo peor de Krypton? ¿O el humano que nunca aceptó quedar segundo? El DCU está construyendo un escenario donde el mañana no está garantizado, donde el símbolo en el pecho de Superman deja de ser una certeza y se convierte en una responsabilidad. Y lo más inquietante es que, tal vez, el legado que Kal-El ha luchado por construir no sea suficiente para detener lo que viene después. Porque hay algo que Brainiac sabe, algo que ni el propio Clark imagina, y su llegada puede activar consecuencias que cambiarán no solo la Tierra, sino toda la estructura del nuevo multiverso. Y si este vídeo te ha conectado con esa visión más profunda del universo DC, suscríbete ahora. Estamos a punto de alcanzar una meta importante en el canal, y cada nueva suscripción nos acerca a eso. Al hacerlo, formas parte de una comunidad que no solo consume cultura geek, la analiza, la interpreta y la respira. Y antes de irte, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este vídeo. Siempre leo todo lo que compartís y me encanta saber hasta dónde está llegando esta comunidad de centinelas. Nos vemos muy pronto. Aquí, en el Multiverso Revelado.